7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Este martes 30 de junio, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos los que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, y a partir de las 9 de la mañana se incorporan los canales 29 y Teleuniverso, 29 que es Teleuniverso, y el canal 24 de Santo Domingo. Así es que buenos días a todos y a todas. Estos son los temas que abarcamos en nuestra agenda en el día de hoy. Algunas precisiones sobre el tema de la nacionalidad, ratificados en todas las instancias de la justicia dominicana, implicaciones de la revocación del estatus especial de Hong Kong por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué personeros del narco, por qué a personeros del narco les resulta más factible hallar espacio en el PRM? Las exhortaciones de la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral y el documento suscrito por Gonzalo Castillo de compromiso de aceptación de los resultados de las elecciones, sea cuales fueren. Entonces, señores, bueno, en primer lugar, algunas precisiones sobre lo que planteé ayer, porque en mi comentario usé como hilo conductor el caso de la señora Juliana de Guiz, y hablé de que era un caso que había recorrido todas las instancias. Pero en verdad, cuando me refería a todas las instancias, no me refería esencialmente al nombre de Juliana de Guiz, sino al fondo del reclamo de Juliana de Guiz. Es el fondo, no es el caso de ella. El caso de ella fue una cuestión de amparo que se conoció en el Tribunal Constitucional, pero me refiero a todo el debate que había estado en el fondo de esto. Entonces, cuando hablé de una decisión de la Suprema del 2005, esa decisión versó sobre ataques de inconstitucionalidad a la ley de migración, sobre la misma base de reclamos que hacía la señora de Guiz y sobre la base del reclamo que las ONG han llevado a realizar en tribunales dominicanos a decenas de personas. Que ustedes saben que en esto se ha llegado al extremo que parte de la gente que llevó a Luis Abinader a firmar ese compromiso, digamos, nefasto para la soberanía nacional que está contenido en su programa de gobierno de relaciones exteriores, esa misma gente, parte de esa misma gente, llevó un falsante a México a decir que le habían quitado la nacionalidad por negro, que era un negro dominicano, que lo habían desnacionalizado. Y entonces él allá fue y explicó que era hijo de una familia de Barahona, dijo quién era su papá, quién eran sus hermanos. Resulta que ni el hermano ni la familia lo conocían ni lo habían visto nunca. Y era un haitiano que había trabajado en esa casa, que había tenido vínculo con esa familia, pero no era dominicano. Y fue un caso que conmovió a muchas personas, pero después la Junta Central Electoral, en esos momentos, encabezada por Roberto Rosario Márquez, dio pruebas de toda la falsedad de esa historia que fue montada por dominicanos. Fueron dominicanos que le pagaron el pasaje a ese señor y lo llevaron a México a testificar contra la República Dominicana en un caso totalmente falso. Entonces, ¿qué
pasa? Que cuando se produce ese ataque a la ley de migración, a la ley 285, la Suprema Corte de Justicia, interpretando lo que plantean todas las constituciones dominicanas desde el año de 1929, aquello que está planteado en la sentencia 168-13, que nos remite al año de 1929, no es originalmente una decisión del Tribunal Constitucional, sino es esa decisión del 2005 de la Suprema Corte de Justicia que establece eso de manera categórica, porque incluso cuando empezó a operar el Tribunal Constitucional, ya ese era un tema que estaba decidido, porque acuérdense que antes de que el Tribunal Constitucional entrara en vigencia, los temas constitucionales, además de que podían dirimirse de manera difusa en cualquier tribunal, ya en última instancia, pues lo trataba la Suprema Corte de Justicia. Y cuando empieza a funcionar el Tribunal Constitucional, todo lo que ya hubiese tratado la Suprema Corte de Justicia era un caso ya definitivo, que no podía volver a ser tratado por el Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional, a la hora de decidir sobre el amparo de la señora de Guis, tiene que tomar como base la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en el 2005, que es esa decisión la que establecía todas aquellas cosas que después se le atribuyeron al Tribunal Constitucional. Entonces lo que quería precisar era eso, es decir, yo me refería a ella plenamente como hilo conductor, pero no necesariamente era ella la que estaba en cada una de las instancias, sino eran casos similares a los de ella, en base a lo que la justicia dominicana ha establecido una clara jurisprudencia. ¿Por qué se confundió a mucha gente en la República Dominicana? Porque la gente entiende que cuando uno habla de residencia, uno está hablando del lugar donde vive una persona. En términos jurídicos, la residencia no es un lugar donde vive una persona. La residencia es un estatus jurídico. Por ejemplo, ¿cuántos dominicanos no conoce usted que viven en Nueva York? Muchísimos dominicanos viven en Nueva York. Miles de dominicanos viven en los Estados Unidos. Viven en los Estados Unidos, pero no son residentes. Es decir, hay muchos que han conseguido el estatus de residente, pero el hecho de usted vivir en Nueva York no le da el estatus de residente, el estatus jurídico de residente, que le permite a usted entrar allí con su tarjetita de residente y ser tratado como un residente. No, ese es un estatus jurídico, que es una atribución de ese estado. Entonces, eso es la residencia que se ha estado debatiendo. No es que si fulano por secula seculorum ha estado establecido o vivía aquí o vivía allí. No. Es el estatus jurídico. No es que haya vivido tantos años, no. Es el estatus jurídico de esa persona lo que define el tema de la residencia. Entonces, lo preocupante es que, en definitiva, señores, no hay un organismo internacional en estos momentos que esté acusando a la República Dominicana después de los pasos que dio la República Dominicana con la ley 169-14. No hay un solo organismo internacional en estos momentos donde la República Dominicana esté siendo objeto de acusación. Entonces, usted se imagina tener un presidente que es el que pone la acusación sobre la mesa a su país. Eso es terrible. Yo entiendo que el que no cree en un país y en sus instituciones no debe dirigir ese país. Y las instituciones jurídicas dominicanas, como su constitución, han definido claro, con claridad meridiana, el tema que tiene que ver con la nacionalidad, y ha sido la sociedad más solidaria del mundo. No conozco un solo país en el mundo que haya dicho, mira, tenemos una situación, pero esto representa también un problema humanitario. Por costo del Estado dominicano, vamos a dar la oportunidad de corregir su estatus a todo el que quiera corregir su estatus, que busque documentación que demuestre que ha estado en la República Dominicana
por tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y hasta una carta de un pastor, hasta una constancia de un sacerdote a la iglesia donde ese señor iba, le servía como aval para ese señor registrarse en un plan de regularización de extranjeros. Naturalmente, el señor o la señora también necesitaba un documento que dijera quién es esa persona. Porque, repito, el tema es que en ningún país del mundo hay oportunidad de legalización para fantasmas. Usted está ilegal en Alemania. En Alemania se aprobó una oportunidad de usted corregir su estatus. Usted tiene que ir con los documentos, con su documento de origen, a decir, mire, yo soy fulano de tal, he estado viviendo en este país tanto tiempo y ahora quiero aprovechar la oportunidad que me están dando de legalizarme. Y va y se legaliza, pues usted tiene que presentar quién es. Que los que no presentaron quién es, porque no podían presentar quién era, ese es un problema de origen de su estado, que las naciones que quieren resolver ese problema tienen que ayudar a ese país a resolver ese problema, pero no pretenderlo como han pretendido siempre un grupo de ONG, dentro de la que está la gente que está ahí con Luis Abinader, pues que ese problema lo cargue la República Dominicana. Que ese problema lo cargue la República Dominicana. Eso es una cuestión que incluso ronda la traición a lo que es la soberanía de la República Dominicana. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. En otro tema, miren, brevemente, Estados Unidos, ya el presidente Donald Trump consumó la amenaza de revocar el estatus privilegiado o especial del que gozaba Hong Kong desde que era una colonia del Reino Unido, que a partir del año de 1977 ya pasó a formar parte de la República Popular China, es decir, es parte de territorio chino. Pero eso se hizo sobre la base de un pacto en el que por 50 años pues se conservaba Hong Kong operando prácticamente como ha operado hasta ahora. Y entonces se hace el pacto de que en un país, dos sistemas, etcétera, etcétera. Resulta que ha habido muchas dificultades y protestas de los hongkoleños o hongkonenses porque China ha estado aplicando una serie de medidas que ellos entienden que afecta ese acuerdo. Ahora Estados Unidos está considerando a Hong Kong como China. Entonces le ha quitado el estatus especial. ¿Qué significa esto? Que todas las exportaciones de Hong Kong hacia Estados Unidos van a tener el mismo tratamiento de aranceles que tienen las chinas. Después que en esta guerra comercial ha habido elevación de aranceles mutuas, que algunos ya se han variado, pero existe todavía esa situación de variación en esos aranceles y prácticamente un país que está luchando por el cumplimiento de un acuerdo, que está luchando por profundizar, digamos, sus conquistas democráticas, porque no se anulen sus conquistas democráticas, sino por hacerse cada vez más democrático, es como si fuera abandonado a su suerte. Eso por parte de Donald Trump es una traición al excepcionalismo que ha caracterizado la política exterior de los Estados Unidos desde los tiempos de Woodrow Wilson, que es uno de los grandes padres del excepcionalismo americano, porque se supone que un país aunque no debe haber intervención en los asuntos domésticos, pero una nación que está luchando por hacer prevalecer valores democráticos
en vez de usted, pues, hacerle las cosas más difíciles, lo que tiene es que ser solidario con esa nación. Eso también tiene implicaciones para Estados Unidos, en este caso, y muchos otros aliados se ven en ese espejo. Muchos otros aliados se ven en ese espejo. Entonces, realmente tiene serias dificultades la política exterior de los Estados Unidos cuando se está abordando con esta falsa división que abandona los valores que la han caracterizado realmente a lo largo de los años. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Pero, ¿por qué, señores? Este es otro tema. ¿Por qué a los personeros del narcotráfico le es factible, como le ha estado siendo, buscar espacio en el PRM? Que evidentemente lo buscan en el PRM porque no lo encuentran en otro lado. El Partido de Liberación Dominicana, hágale toda la crítica que usted tenga al Partido de Liberación Dominicana, toda la que usted tenga, pero es un partido en el que llega tiene que ir a coger turno. El que llega al PLD tiene que ir a coger turno, tiene que ir a hacer vida política. Y entonces, en esa circunstancia, se produce una depuración. Aquí hubo unas elecciones congresuales hace 2 periodos atrás, que el único partido que excluyó a más de 30 personas porque se le vinculaba con el narcotráfico o con lavado de activos o con uso de recursos que no podían justificar, fue el PLD. Incluso algunas de esas personas fueron admitidas posteriormente como candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿qué pasa en La Vega si yo, con todos los cuartos del mundo, quiero ir al PLD y hacerme miembro del PLD? Que lamentablemente yo no puedo llegar jefiando al PLD, porque el PLD tiene un liderazgo allí establecido, y entonces yo tengo que ir a buscar un espacio en ese liderazgo que tiene establecido el PLD. Entonces, evidentemente que ese no es mi lugar. Mi lugar es un sitio donde yo llego con todos mis recursos. Nadie me pregunta de dónde han salido esos recursos. Todo el mundo se hace el chivo loco de dónde vienen esos recursos. Y yo llegué hoy al PRM y mañana estoy jefiando. Mañana yo soy una figura de primer orden. Entonces, desde luego, eso le ha dado una facilidad a toda esta gente que entiende erróneamente que participando de la política tiene más protección. Les repito, no aprenden de la historia. Porque cuando usted ve el caso de Pablo Escobar, evidentemente que el mayor error que cometió Pablo Escobar, el mayor error fue la aspiración a diputado y la exposición pública que eso le representó y el querer tener una participación política directa. Eso fue su mayor error. Y afortunadamente se pudo salir de la organización criminal que encabezaba. Entonces, ahora mucha de esta gente entiende que ha conseguido dinero en el crimen del narcotráfico, en el crimen de las drogas, y que ahora busca realmente poder político y reafirmación social. Es decir, yo soy un personaje porque aquí viene el candidato, cuando viene el candidato presidencial de la oposición, es a mi casa que viene, es mi helicóptero que se mueve. Si yo soy un jefe en términos políticos y en términos sociales, y se lo permiten abiertamente. Entonces, es esa facilidad
que tiene el PRM, la que va a acabar con ese partido, la que descalifica a ese partido para dirigir un país, lo descalifica totalmente, porque el tema del narcotráfico, nosotros no podemos verlo solamente por la parte, digamos, del lujo y de la ostentación, porque se ve muy bien todos esos vehículos de alta gama, se ven muy bien esos helicópteros, se ven muy bien esas residencias, se ven muy bien esos yates, todo eso se ve muy bonito. Todo eso se ve muy bonito. Y bueno, esta gente lo que hacen es que mandan droga para Estados Unidos, mandan su droga para Estados Unidos, o lavan el dinero de la droga, o lo que fuera, etcétera. Eso a mí no me importa. ¿Cómo que no me importa? ¿Cómo que a usted no le importa? ¿Y por qué usted cree que la ingeniera Francina Hungría tuvo a punto de perder la vida y quedó ciega? ¿Por qué usted cree que todos los años aquí decenas de jóvenes que salen de sus universidades son atracados y son muertos? ¿Por qué usted cree que a cada rato usted ve que a un policía lo desarman y lo matan? ¿Por qué usted cree que a cualquiera que tiene un accidente en una autopista van y lo atracan y lo acaban de matar? ¿Por qué usted cree que ocurre eso? Eso ocurre en la República Dominicana por el narcotráfico. Eso ocurre por el narcotráfico. El que apoya a narcotraficantes y vincularse con un narcotraficante y darle categoría a un narcotraficante es apoyarlo. El que apoya a un narcotraficante está apoyando uno de los principales problemas que tiene este país, que es el de la delincuencia, es el de la criminalidad. Porque aquí en este país nadie sale a atracar y a matar para comer. Aquí no hay problema de comida. Digamos, nadie sale para comer. Cada vez que usted ve algún crimen en la República Dominicana, olvídese que ahí detrás de eso está el consumo de drogas. Porque para que esa gente pueda tener esa vida de lujo que tiene ahí, hay miles y miles de jóvenes que tienen que estar atracando para consumir drogas, para ellos poder reunir esos recursos que los reúnen no solo por la droga que envían fuera del país, sino porque desde hace tiempo parte del pago se da con drogas y esa droga hay que buscarle un mercado. Y es ese mercado el que mantiene activo uno de los principales problemas de este país. Si hoy sentimos niveles de inseguridad donde quiera que nos encontramos, esos niveles de inseguridad tienen que ver con ese problema del narcotráfico. Entonces, apoyar eso, ¿cómo usted puede estar planteando soluciones a problemas de este país mientras usted aparece vinculado a todo el narcotraficante que aparece? Eso es totalmente incoherente. Y no es que yo haya tenido una trayectoria limpia, que búsquenme a mí, bueno, pero no es usted. No es usted, ni nadie está cuestionando los recursos suyos, pero usted está usando recursos del narcotráfico. Porque no es verdad que nadie se mama los dedos. No es verdad que nadie que vaya a la casa de Miki López y conozca a Miki López y conozca toda la tentación de Miki López no sabe que está bregando con un narcotraficante. Eso no es verdad que no lo saben. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Bueno, ahora tenemos esta situación. Ya este señor, estamos hablando de una persona que mueve en el sistema financiero, que también eso va a crear muchísimas cuestionantes, más de 7,000 millones de pesos que no tiene manera de justificar. Y bueno, llega al PRM, convierte al hijo en regidor, gastando una millonada. El regidor más votado de La Vega, vayan a ver quién es. A este mismo, que está también en el expediente, porque tiene muchísimas propiedades y muchísimas cosas a su nombre, que no hay manera de justificarla, hecho regidor, el más votado de La Vega. La esposa, que también está en el expediente, bueno, candidata a diputada, y debería ser una de las más votadas por la cantidad de recursos pues dispuestos para esto. Entonces, ¿cómo se puede estar hablando
de cambio y de que una sociedad distinta, etcétera, etcétera, cuando usted viene comprometido con lo peor de la sociedad. Porque también eso después condiciona a un presidente. Un presidente es un hombre que recibe todas las presiones del mundo y que a la hora de tomar una decisión tiene que priorizar en el interés nacional, pero eso lo hace recibiendo todas las presiones del mundo. Si ese hombre llega ahí atado con expedientes del narcotráfico, con vínculos con mucha gente que ha estado en el narcotráfico, resulta que es un monigote lo que va a estar en la presidencia. Es un monigote. ¿Por qué? Porque ese hombre no puede decidir entonces si a República Dominicana le conviene establecer relaciones diplomáticas con China o relaciones comerciales. Ese presidente no la puede decidir. ¿Por qué? Porque ese presidente tiene que hacer lo que digan los Estados Unidos. Porque entonces sería un monigote de los Estados Unidos. No puede tomar decisiones independientes. Yo no digo que siempre en la política nuestra Estados Unidos es determinante, pero es determinante y a veces podemos coincidir. Y en casos, por ejemplo, como el de Venezuela, ¿por qué tenía que estar la República Dominicana atado a Nicolás Maduro y a todas las tropelías de Nicolás Maduro y el interés nacional entonces perjudicado? No había razones para perjudicar el interés nacional apoyando a Maduro, pero había razones para establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China, porque eso es un beneficio para la economía dominicana. Entonces, ¿qué tú necesitabas ahí? Una persona que tuviera la capacidad y pudiera tener la independencia y hasta los cojones de hacer eso, pero tiene que gozar de independencia. No pues un monigote cargado de expedientes que lo obligan a actuar como quieran los otros. El tema de la nacionalidad y el problema haitiano que tenemos ahí, ¿podemos tener un monigote ahí frente a ese problema? No podemos tener un monigote. ¿Por qué? Porque entonces lo que quieren hacer desde fuera, lo que les dé la gana con este país, lo van a hacer. Entonces eso tiene muchísimas implicaciones. Eso no es solo el crimen, eso no es solo la riqueza. Es un conjunto de problemas que vienen aunados con eso, que si los políticos que hay en ese partido, que hay muchos, no despiertan, evidentemente que lo que están haciendo es asociarse innecesariamente con una de las peores lacras que pueda tener la sociedad en estos momentos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Finalmente, saltando algunos de los temas que tenía aquí, bueno, pero son con eso. Ayer se produjo ya la última reunión de la comisión de seguimiento, de la comisión de seguimiento al proceso electoral, la comisión designada por el Consejo Económico y Social, encabezada por el CONED, el presidente del CONED, sectores de las iglesias, etcétera, y ellos entienden que todo el proceso ya está montado. Estas son una de las elecciones más observadas que se vayan a celebrar en la República Dominicana, y aún montada dentro de un proceso de crisis, se ha hecho todo lo humanamente posible para garantizar el éxito de esas elecciones. Ya lo único que hay es que llevar a las personas a votar, y a votar con la situación que plantea la pandemia. Por eso ellos han planteado lo del aislamiento, lo de evitar las aglomeraciones en las urnas y que todos contribuyamos a que se celebren esas elecciones. Entonces, yo creo que esto es importante porque esta semana, señores, la cantidad de denuncias que se van a producir en este país no tiene madre ni padre. Porque ahora resulta que no se cree en lo que planteaban las encuestas. Nadie cree en eso. Entonces, ahora el tema es de tratar de desacreditar el proceso electoral, porque aparentemente se sabe que los resultados pudieran resultar totalmente distintos a lo que se quisieron proyectar o vender en ese sentido.
En ese mismo sentido, entonces, Gonzalo Castillo ha suscrito un documento y lo ha suscrito él. Y ha exhortado a los otros aspirantes a hacer lo propio. Hacer lo propio. El pueblo dominicano está convocado el 5 de julio para ejercer su derecho al voto y elegir las nuevas autoridades a nivel presidencial y congresual. Este es el evento más importante en la vida democrática de la nación, en el que el pueblo, el verdadero soberano, decide quiénes serán sus representantes para un nuevo periodo constitucional de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República. Estas elecciones tendrán lugar en circunstancias verdaderamente excepcionales a causa de una pandemia que ha impactado fuertemente a nuestro país y que ha conllevado enormes sacrificios para el pueblo dominicano. A este pueblo apelo para que asista masivamente a votar y muestre una vez más al mundo su fe en la patria y su compromiso con la institucionalidad democrática. Un elemento esencial de la democracia es que quienes compitan en las elecciones se comprometan a aceptar el veredicto de las urnas, sin menoscabo del derecho que tiene cada candidato o candidata a presentar sus reclamos legales en caso de que considere que sus derechos electorales han sido violados. A quienes aspiramos a dirigir la nación nos corresponde crear el clima de confianza y sosiego para que, una vez pasadas las elecciones, la nación pueda, en paz y democracia, enfrentar los enormes retos que tiene por delante. Ese ha sido el compromiso que ha firmado de manera unilateral el candidato presidencial del PLD, y ojalá que los otros, sobre todo si están tan seguros de unos resultados favorables, suscriban lo propio, comprometiéndose a aceptar los resultados de lo que va a ocurrir el próximo domingo. Cambio y fuera.